En este módulo vamos a revisar y aprender cómo elaborar una matriz de riesgos, cómo analizar los riesgos y oportunidades de una organización. Recordemos que eso nace del contexto que definimos y de las partes interesadas también definidas. Luego vamos a revisar los objetivos de calidad y cómo se planifican los cambios de un sistema de gestión de calidad y cómo se van registrando. Capítulo 6 de la norma ISO 9001 versión 2015. El capítulo 6 corresponde al de planificación y veremos la planificación a realizar dentro del sistema de gestión de calidad, incluyendo los objetivos de la calidad. Como conceptos básicos, primero analizaremos lo que es el pensamiento basado en riesgos. Recordemos que los riesgos pueden ser positivos y negativos. Siempre cuando mencionemos riesgos o evaluación de riesgos, la norma se refiere a riesgos y las oportunidades. Por lo tanto, dentro de su evaluación siempre deben ver también las oportunidades, no solo los riesgos negativos. Es obligatorio. Y recordemos que esto debe ser asociado al propósito de la organización. El propósito debe ser proporcionar información basada en evidencia, es decir, todo el análisis de los riesgos y oportunidades se debe evidenciar. Por lo tanto, lo deben plasmar en algún tipo de documento donde se pueda evidenciar que ustedes hicieron un análisis para las decisiones tomadas. El pensamiento basado en riesgos se refiere primeramente a entender que el riesgo, positivo o negativo, va a tener un impacto en los objetivos o puede tener un impacto en los objetivos. Además, habla de proporcionar información para tomar decisiones, es decir, antes de tomar una decisión, debo evaluar los riesgos, positivos y negativos, y cómo va a influir en mis objetivos de la calidad. Y el último punto dice proporcionar información que ayudará a evaluar si el riesgo se debe aceptar cuando se compara con criterios previamente definidos. Existen riesgos negativos que una empresa está dispuesto a aceptar. Es decir, no porque el riesgo sea negativo, simplemente no puedo tomar la decisión. Hay decisiones que se toman porque son riesgos aceptables, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Tenemos entonces nuestro proceso, requisitos iniciales, una salida, que son los resultados, y para que el proceso funcione tenemos los recursos y al mismo tiempo los métodos, procedimientos instructivos o la información documentada que requiere y sale de ese proceso. Dentro de ese proceso yo tengo que analizar todos los riesgos, seleccionar una o más opciones para modificar los riesgos y la aplicación de esas opciones. Una vez que identifico el riesgo o los riesgos y oportunidades de cada proceso, lo que tengo que hacer es tratarlo, ¿cierto? Debo modificar el riesgo o tener algún control para el riesgo, ¿ya? Y habla de que implica un proceso cíclico de decidir si los niveles de riesgo residuales son tolerables. Si no es tolerable o aceptable, generar un nuevo tratamiento para el riesgo. Y la evaluación de la eficacia de ese tratamiento. ¿Qué significa eso? Que yo identifico el riesgo para un proceso, lo evalúo y defino si es aceptable o no aceptable para la organización. Si es aceptable, debo generar un control para este riesgo para que siempre sea a ese nivel. Si el riesgo u oportunidad no es aceptable, debo tratarlo, generar un riesgo distinto, un control más eficiente o cambiar alguna forma de la metodología para que el riesgo disminuya, ¿cierto?, en su efecto negativo a los objetivos de calidad. Pero este tratamiento debo evaluar su eficacia, como todas las acciones que se toman dentro de la norma. ¿Qué es el riesgo?
El riesgo es la incertidumbre del resultado, ¿cierto? Es decir, puede ser favorable o desfavorable. El favorable es lo que vamos a nombrar como oportunidades y que también se deben evaluar si las vamos a tomar o no, o justificar si no vamos a tomar alguna oportunidad. Los riesgos desfavorables se debe considerar en un plan de acción. ¿Cómo voy a controlar, prevenir o llevar a un nivel aceptable este riesgo? Si tenemos un proceso 1, luego en nuestro mapa de procesos vamos a tener aquel número 2. Los niveles de riesgos no necesariamente son iguales porque no todos los riesgos generan las mismas consecuencias en un proceso, producto o servicio. Es importante siempre tener esto en consideración porque el mismo proceso que se realiza en otra organización no necesariamente va a tener la misma consecuencia o probabilidad. Por eso, el análisis de riesgo es propio de cada organización. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de mis procesos, no necesariamente el mismo riesgo va a tener la misma clasificación. En algún proceso, un riesgo puede ser tolerable y en el otro no es tolerable. ¿Ya? Por eso se evalúa por proceso y por riesgo. Además, ¿qué otra diferencia tenemos? Tenemos que considerar el riesgo cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contexto de la organización nos va a dar el primer lineamiento para evaluar, ¿cierto?, los riesgos en cada proceso. Es decir, dice, definir el rigor y el grado de formalidad necesaria para planificar y controlar el sistema de gestión de calidad con sus procesos y las actividades que lo componen. Es decir, yo debería pasar proceso por proceso analizando los riesgos. Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad, incluyendo las partes interesadas. ¿Pero qué partes interesadas? Los requisitos. En el capítulo 4, cuando se definen las partes interesadas que afectan o influyen a la organización, además se deben definir los requisitos de cada uno o de cada una. Por lo tanto, estos requisitos también debo evaluar los riesgos de cumplirlos o de no cumplirlos. ¿Qué pasa si no cumplo el requisito de mis clientes? ¿Qué pasa si no cumplo el requisito de la entidad financiera? Si no se logran los objetivos asociados a los socios, ¿qué pasa si no se logran los requisitos de los trabajadores? ¿Qué riesgo existe para el propósito de la organización? Esos riesgos también tienen que estar evaluados. Y o oportunidades. En este capítulo veamos acciones para abordar los riesgos y las oportunidades y luego los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. Y en el punto 6.3 habla de la planificación y el control de cambios. ¿Qué acciones para tratar los riesgos y oportunidades? Al planificar el sistema de gestión, nosotros tenemos que asegurar que el sistema de gestión puede lograr los resultados previstos. Entonces, se planifica, pero de alguna forma de asegurar que esto es lograble. Aumentar los efectos deseables, prevenir los efectos no deseables y lograr la mejora. Eso es lo que debe estar dentro de la planificación, siempre considerando la factibilidad de lograr los objetivos. Para planificar, habla de abordar riesgos y oportunidades, ¿cierto? Que es lo que nosotros denominamos como una matriz de riesgos. Ahora, recordemos que para todos los riesgos debo generar un control y los riesgos se identifican por cada uno de los procesos de la organización. Cuando yo definí acciones en el proceso, debo evaluar la eficacia de las acciones en todo aspecto del sistema de gestión de calidad. ¿Qué opciones tengo para abordar riesgos y oportunidades? Los riesgos puedo, frente a ellos, evitarlos,
asumirlos para perseguir alguna oportunidad finalmente, eliminar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias que tiene este riesgo, o compartir el riesgo o mantener el riesgo mediante decisiones informadas, es decir, asumir el riesgo, pero de cierta forma tenerlo completamente informado. Ahora, las oportunidades yo las puedo conducir a adoptar nuevas prácticas, lanzar nuevos productos, introducirme en un nuevo mercado, generar una cartera mayor de clientes, utilizar nuevas tecnologías y un sinfín de oportunidades que yo tengo que ir definiendo por alguna acción para algún proceso y evalúo qué oportunidades tengo. Luego de hacer ese análisis es cuando la organización está lista para tomar una decisión. Los criterios de aceptación. Existe algo que se llama la pérdida aceptable, por ejemplo, un aumento de siniestrabilidad, o la pérdida no aceptable, que es un daño de imagen. Dentro de lo que yo les comentaba es este riesgo aceptable o no aceptable. ¿Qué significa? La organización puede aceptar algún nivel de pérdida en función de otro beneficio, pero hay algunas pérdidas que no las va a aceptar. Por eso, todos los riesgos tienen un análisis distinto en cada organización. Depende del propósito y la dirección estratégica que va tomando la alta dirección. Ahora, dentro de lo que es una gestión del riesgo, nosotros dentro de la norma vamos a ver solo los ítems que están en gris. Identificación del riesgo, análisis del riesgo y su evaluación. Ahora, la gestión abarca mucho más aspectos, pero no es lo que pide la norma, sino la apreciación del riesgo y tomar un control para las decisiones que se van a tomar. ¿Cuántas formas hay de tratamiento de riesgos? Varias. Este es un ejemplo que es el diagrama de causa y efecto. Tengo al lado derecho el efecto, que es el problema o el riesgo, y al lado izquierdo las causas, que las puedo seleccionar. Este diagrama también se conoce como espina de pescado. La flecha más negra, la principal, es la que va a conectar las causas hacia el efecto. Y dentro del lado izquierdo yo voy separando por tipos de causa, que pueden ser medioambientales, métodos, los trabajadores, los materiales, las máquinas, y las flechitas más pequeñas o secundarias y terciarias se van indicando las causas, ¿cierto?, de cada uno de los ítems. La idea es poder visualizar los tipos de causa que podrían generar este efecto y evaluarlos. Definir si es esa, descartarla. Lo que no puede suceder es que no las analice. La probabilidad o percepción de ocurrencia de un riesgo debe ser calculada según la siguiente tabla. Por ejemplo, recordemos que esto es un ejemplo y ustedes pueden generar otros criterios para la probabilidad. La percepción de ocurrencia en el tiempo. El 1 habla de que es poco probable de que se presente en un periodo. Por ejemplo, una vez al año. 2. Estimación de que se presente más de 2 veces en un periodo de tiempo. Por ejemplo, que se presenta 2 veces en un año calendario. 3. Estimación de recurrencia del riesgo por eventos previos. Por ejemplo, mensualmente existen antecedentes del riesgo. Y 4. Existe una alta estimación de reiteración de este riesgo. Por ejemplo, reiteradas ocasiones en un mes. Aquí hablamos de la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Ustedes pueden tomar otros criterios. A lo mejor hablar que en el índice 1 ya no hablamos de un año, sino que un semestre. Eso es lo máximo que voy a evaluar. O voy a evaluar de 0 a 2 años.
Aquí una forma fácil de explicarlo estamos tomando como la menor incidencia o la menor percepción de ocurrencia es una vez al año. Y el número 4 habla de reiteradas ocasiones en un mes. Para la severidad también debemos establecer los criterios, ¿ya? Y puede ser o no medido en el tiempo. La severidad entonces habla del efecto negativo de actividades, pero que no altera los resultados generales de las operaciones de la organización. Eso corresponde al índice 1, al menor efecto. El 2 habla de un efecto que conlleva intervenir o modificar algunos procesos, objetivos o metas dentro de la organización. El efecto número 3 habla de que impacta algunos procesos específicos de la organización, se alteran algunos servicios generales, por lo tanto compromete, ¿cierto?, algunos resultados. Y el cuarto habla de que afecta a uno o todos los procesos de la organización, a la imagen corporativa, a la autoridad competente o a la continuidad del negocio, ¿cierto? Ya afecta directamente al propósito de la organización. Dentro de la matriz, lo que se evalúa es probabilidad versus la severidad. Ejemplo, si el riesgo tiene una ponderación de 2 en su probabilidad y en la severidad tiene una ponderación de 2, yo los multiplico. La tablita solo me indica que el nivel de riesgo es 4 y está en un color celeste. Y en la simbología me indica que es un riesgo moderado. Y el riesgo moderado va de 4 a 7. Entonces yo voy multiplicando según la evaluación en las tablas anteriores. Si la probabilidad es 3 y la severidad es 2, entonces me estaría dando un riesgo con ponderación 6, como aquí se fijan. ¿Qué es lo que yo tengo que definir? Los rangos aceptables, moderado, alto o no aceptable. Por supuesto, esto es a nivel de ejemplo. Ustedes pueden definir sus propios valores o sus propios nombres. Tenemos una sección que está en rojo, ¿cierto? Que es el riesgo no aceptable. Sin embargo, nosotros recomendamos, como LW, que toda la severidad en nivel 4 debiese estar en rojo, porque son los que generan un efecto negativo directamente en el propósito de la organización, en la imagen de la corporativa, etc. Sin embargo, recordemos que este análisis de riesgo es propio de cada organización. El riesgo no aceptable va de 12 a 16. Eso quiere decir que para todos estos riesgos yo debo tomar una acción, como cuál, modificar el riesgo, modificar el tratamiento o generar un tratamiento que lo controle a un nivel de que no ocurra. Para los objetivos de calidad y su planificación, los objetivos deben ser pertinentes, ¿cierto? Ahora, coherentes con la política de calidad. De la misma política de calidad de la organización se desprenden los objetivos de la calidad. Deben ser medibles, cuantificables, tener en cuenta los requisitos aplicables, pertinentes a la conformidad de los productos y servicios, que aumente, ¿cierto?, la satisfacción del cliente, que puedan tener un seguimiento, se deben comunicar y actualizar según corresponda. Para los objetivos de calidad debe estar definido el responsable de su medición, por ejemplo, la frecuencia con que se miden, dónde está representada la información, está en algún registro, se deben buscar, se deben descargar de alguna planilla, etc. Siempre debe estar definido de dónde se obtiene la información de los objetivos de calidad. Si yo defino que hay que medir un objetivo y no indico el responsable de hacerlo, probablemente cuando termine el periodo de medición no va a estar medido. ¿Ya? Eso debe estar medido y comunicado. Este es un ejemplo de planilla de
control para un objetivo de calidad. El compromiso de la política se refiere a que esto lo menciona la política. En alguna parte la política habla de la satisfacción del cliente, por lo tanto es un objetivo. El objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. El requisito, el 912, que lo vamos a ver más adelante. El indicador, es decir, cómo se mide, notas de encuestas. Pero debo tener una meta para saber si logré o no el objetivo. Promedio de las encuestas sobre un 4 y la escala va de 1 a 5. Es decir, sobre un 4 estaría logrando la satisfacción del cliente que estamos poniendo como objetivo de calidad. Y existe un plan de acción, reuniones de seguimiento con los clientes o un control de avance, ¿cierto? Para lograr los objetivos. Recursos necesarios, la encuesta. Ahí es donde se mide. El responsable de medirlo, que es el gerente general, el plazo cada 3 meses en proyectos de más de un año y al cierre para proyectos menores y mensualmente. Y la evaluación del resultado es que semestralmente vamos a ir evaluando cómo van las notas de las encuestas para saber si estamos logrando la satisfacción del cliente que se propuso esta organización. Es claro que este indicador puede ser otro para otra organización, a pesar de tener el mismo objetivo. Es muy común que la satisfacción del cliente sea un objetivo, por no decir que es obligatorio. Recuerden que se menciona en la política, por lo tanto, se desprende como objetivo de calidad. Y la planificación y control de cambios. Lo que la norma nos pide es que toda la necesidad de los cambios se deben llevar a cabo de una manera planificada. Y para esto tengo que considerar siempre los propósitos de los cambios, es decir, para qué quiero generar el cambio y las consecuencias que pueda tener el cambio, es decir, analizar el riesgo u oportunidad de este cambio. La integridad del sistema de gestión de calidad, ¿cómo varía? ¿Cómo varía la integración de todos los procesos? ¿Tengo disponibilidad de recursos para generar el cambio? Y la asignación y reasignación de responsabilidades y autoridades, ¿cierto? Un cambio también es reasignar una responsabilidad, traspasar una responsabilidad. Es importante que siempre que voy a generar un cambio, yo evalúe el cambio que voy a realizar para tomar una decisión y vea todos los cambios necesarios que tengo que hacer en el resto del sistema de gestión de calidad. Hay documentos que cambiar, que actualizar, responsabilidades que traspasar, las tengo que cambiar también en los descriptores de cargo. Todo eso debo evaluar para saber si generar el cambio o no dentro de la organización. Los invito a elaborar su propia matriz de riesgo asociada al propósito de su organización.